Dejamos Egipto en nuestra charla anterior en plena crisis dinástica, es decir, a finales de la sexta dinastía, que resultó ser la última del Reino Antiguo y también la última del primer milenio de la historia egipcia. Entonces, hoy vamos a entrar en una etapa completamente nueva, conocida como el primer periodo intermedio, una época que duró 126 años. Para la milenaria historia egipcia esto es relativamente poco, pero es una época interesante, aunque trágica, porque en este breve periodo en Egipto se cambiaron las 4 dinastías, de la séptima a décima, y además la novena y la décima coexistían al mismo tiempo, y más de 30 faraones, de los cuales no sabemos casi nada, salvo sus nombres, las fechas de su gobierno, que por lo general duraron en el trono muy poco tiempo. Además, es un periodo muy poco documentado. Como podemos ver, Egipto había perdido toda unidad territorial. El poder han cogido tanto al norte como al sur los nomarcas o gobernadores de los nomos, es decir, las provincias. En realidad, incluso bajo los últimos años de reinado del Neferkara Pepi, ellos ya habían cogido mucha independencia, mucha libertad, y el último faraón de la sexta dinastía, Merenre, no hizo más que aflojar las riendas definitivamente. Como resultado, podemos ver aquí, Egipto se ha dividido en varios estados prácticamente independientes, donde, como podemos ver, podían haber hasta varios faraones, varias dinastías al mismo tiempo. Esta época, como ya había dicho, es muy poco documentada porque cada faraón nuevo tenía muy mala costumbre de destruir todos los archivos de su antecesor, a lo mejor para ocultar sus propias circunstancias no muy honestas de llegada al poder. El único archivo más o menos bien conservado de aquella época es el así llamado papiro de Ipuwer o de Ipuir, también conocido como Lamentaciones de Ipuwer, Lamentaciones de Ipuwer o Admoniciones de Ipuwer. También a veces lo llaman el papiro de la revolución. Un documento escrito por un tal Ipuwer, quien al juzgar por el estilo de su escrito debió haber sido un personaje importante de la corte, un ministro tal vez, en fin, un escriba de alta categoría. Y todo el texto es realmente algo muy trágico, una lamentación tras otra que describe toda aquella catástrofe en que quedó sumido el país entero durante el periodo intermedio. La plaga está en todo el territorio, sangre en todas partes, las puertas, las columnas y las paredes están consumidas por el fuego. El grano ha perecido en todas partes, la tierra está cansada, la peste está en toda tierra, la tierra está sin luz. Los esclavos se convirtieron en los dueños de esclavos. Es decir, se crea la impresión de que el mundo entero se puso patas arriba. Algunos autores incluso consideran que se trata aquí de aquellas mismas plagas de Egipto que figuran en la Biblia, aunque de eso no existe ninguna prueba. Realmente parece que mientras todos están peleando por el poder, cuando un faraón trata de arrebatar el poder a sus rivales, cuando una dinastía reemplaza a la otra en unas circunstancias bastante turbias, no hay forma de mantener la normalidad y por lo tanto nadie se ocupa debidamente ni de los campos, ni de los canales, ni de la infraestructura en general. Pero nada puede durar eternamente
tarde o temprano se debería buscar alguna solución a esta crisis. Y, al parecer, el salvador de la nación había sido un tal Mentuhotep, gobernante del nomo de Waset, ciudad hasta el momento provinciana al sur de Egipto, quien poco a poco logra consolidar el poder y frenar, al menos parcialmente, las ambiciones de los nomarcas. Hacia el año 2133 a.C., Mentuhotep, nombre cabe señalar muy simbólico, lo que quiere decir Montu o Dios de la guerra está satisfecho, emprende el primer intento de dominar a los separatistas y funda una nueva dinastía que pasaría a la historia como la dinastía XI. En realidad, eso apenas había sido el primer intento. No sabemos mucho acerca de los faraones de esta dinastía, pero Mentuhotep, sin duda alguna, se convirtió en un auténtico salvador de la nación. Así, con la dinastía XI, Egipto sale por fin de aquella larga crisis que había durado más de 100 años, deja atrás el trágico y turbulento primer periodo intermedio y pasa a una nueva fase de su historia, conocido como Imperio Medio o también periodo tebano. Poco a poco surge la pregunta, ¿y por qué periodo tebano? El faraón de la nueva dinastía duodécima, Amenemhat I, a veces lo llaman el auténtico fundador del Imperio Medio, ha trasladado definitivamente la capital de la devastada Menfis, pues ahí al parecer estaba el epicentro de las guerras civiles de la época anterior, a la Waset. Waset, la cuna de Mentuhotep, la cuna del mismo Amenemhat II, Waset, a la que mejor conocemos en su transcripción griega Tebas. Tebas, que antes había sido una ciudad más bien provinciana, una ciudad, digamos, de segunda orden en el Imperio Antiguo, ahora se convierte en el centro de una nueva dinastía floreciente. Realmente no es una tarea fácil levantar el país de las ruinas, pero Amenemhat I sí lo logró. Lo logró tal vez porque Tebas y las regiones cercanas no estaban tan afectados por los recientes disturbios como la parte norte de Egipto como la zona de Menfis, la antigua capital. Por eso Tebas en el Imperio Medio ya se traslada, como podemos ver ahí, la corte y se convierte de una mera ciudad provinciana en una nueva capital de un nuevo Egipto. Realmente Tebas pronto se convierte en una ciudad realmente imperial, hermosa, pues hasta hoy día sus ruinas nos dejan impresionados. Y al parecer con Amenemhat I el país conoce una verdadera prosperidad. Pero sin embargo no todo era tan fácil, porque el final del reinado de Amenemhat, que había durado más de 30 años, un plazo, una cifra impresionante en comparación con los gobiernos más bien efímeros de faraones anteriores, tuvo un final trágico. Al parecer, no todos quedaron satisfechos con la actividad de este faraón muy centralista, quien, como podemos ver, no pararía ante nada para centrar el poder definitivamente en Tebas. Y en el último año de su reinado, Amenemhat es asesinado, al parecer víctima de alguna conspiración. No sabemos con certeza quién estaba a la cabeza de esta conspiración, cuáles eran los objetivos de los conspiradores. Podemos imaginar ahí la actitud de algunos nomarcas
descontentos con la actividad de Amenemhat, o tal vez algunos representantes de la vieja nobleza menfita a quienes no les gustó el traslado de la capital tan lejos al sur, porque el único dato escrito sobre este acontecimiento, la famosa historia de Sinué, aquí precisamente vemos fragmentos de este papiro hoy en el Museo Pushkin en Moscú, que nos cuenta algunos fragmentos de esta historia, pero como se sabe, ahí el asesinato de Amenemhat no es más que el preludio, porque el protagonista de esta historia, un joven cortesano de nombre Sinué, huye en el país apenas se entera del asesinato del faraón, atemorizado por la perspectiva de estar involucrado en esta conspiración y terminar juzgado y condenado. Sin embargo, la muerte tan trágica de Amenemhat no pone fin al periodo del renacimiento tebano, como a veces lo llaman. Las riendas del poder las toma el hijo de Amenemhat, Sensuret, o en la transcripción griega de su nombre, Sesostris I. Él hace todo para fortalecer tanto el poder central en Egipto como también arreglar la situación en sus fronteras, porque a lo largo del primer periodo intermedio es lógico que cuando el país vive muchos problemas internos, no hay nadie quien se ocupa de las fronteras, de las relaciones con los vecinos. Los libios y los nubios, aquellos vecinos tradicionalmente muy problemáticos de Egipto, frecuentemente atacan las fronteras, muchas fortalezas quedaron destruidas y por lo tanto lo primero que hace Sensuret es castigar a los insolentes vecinos. Aquí en esta imagen podemos ver los barcos de guerra de Sensuret I partiendo del puerto fluvial de Bujen al sur de Egipto y dirigiéndose hacia las tierras de los nubios. Las tropas de Sensuret desembarcan en Nubia. Aquí podemos ver un enfrentamiento entre las tropas del faraón y los rebeldes nubios. Y aquí la victoria egipcia cuando los vencedores van recogiendo sus trofeos y también calculando las pérdidas del enemigo, cortándole la mano derecha para que luego llevarlos a los escribas que llevarían el registro. Así, la paz en las fronteras fue restablecida. Ahora, como podemos ver en esta imagen, los egipcios han fortalecido el control fronterizo sobre todas las fortalezas, sobre todos los pasos, los que usaban las misiones diplomáticas y también las caravanas comerciales. Las viejas fortalezas son levantadas de las ruinas y además se construyen muchas nuevas. Aquí los nubios derrotados ofrecen a los egipcios el tributo que se vuelve nuevamente regular y como podemos ver lo pagan más que todo en el marfil, en la madera preciosa de ébano, pieles de animales exóticos y en ocasiones también con animales vivos de aquellos parajes. Gracias a los esfuerzos de Sensuret I, la paz nuevamente reina en las fronteras. También a Sensuret I le pertenecen las primeras grandes edificaciones, monumentos arquitectónicos después del Imperio Antiguo. Tal vez no son tan impresionantes como las pirámides de las dinastías anteriores, pero sin duda alguna hermosas y muy originales, como este obelisco de Sensuret I en Heliópolis o esta capilla blanca sorprendentemente bien conservada en la ciudad de Karnak. El hijo y heredero de Sensuret I, Sensuret o Sesostris II, es conocido como un diplomático muy hábil. Al parecer, a diferencia de su padre,
prefería solucionar los problemas con los vecinos de forma diplomática, por medio de las embajadas y delegaciones. En este fresco podemos ver una delegación de los nómadas Amu. Bajo este nombre figura en los textos egipcios este pueblo que habitaba en Asia Occidental. Aquí vemos una delegación de este pueblo llegando a la corte de Sensuret y ofreciéndoles sus tributos. Así, también él logra pacificar a los libios, un pueblo muy problemático que desde los tiempos remotos hostigaba las fronteras occidentales de Egipto, y precisamente gracias a la paz con los libios, bajo Sensuret II, comienza la colonización egipcia del Fayum. El Fayum, un oasis grande, fértil y estratégicamente bien ubicado al oeste del Valle del Nilo. Sin duda, era un lugar que atraía mucho a los egipcios, pero la vida ahí era demasiado inseguro debido a las constantes invasiones de los libios. Ahora, por fin, Egipto vive en paz, también en su frontera occidental. Y también de este faraón, Sensuret o Sesostris II, se preservó una magnífica tumba, la así llamada mole blanca de Sensuret, en el lugar llamado Lahun. Así como podemos ver, este faraón también había dejado un rastro muy notable en la historia de Egipto. Heredero de Sensuret II tenía el mismo nombre, Sensuret o Sesostris III. A él también se le atribuyen varias campañas contra los pueblos vecinos y también una política muy interesante en cuanto al fortalecimiento de su poder central. He aquí, por ejemplo, varias estatuas idénticas de este faraón, Sensuret III, que fueron hallados en diferentes partes de Egipto, prácticamente en las capitales de todos los nomos o provincias. Parece que el faraón mandaba instalar ahí estos retratos escultóricos suyos, no como digamos únicamente con fines de la propaganda política, sino también como para recordar a los nomarcas, los gobernantes de estas provincias, que aquí estoy. No olvides que a pesar de todo el poder que tienes de tu provincia, no hay nadie superior al faraón. Yo te estoy observando. Y también una medida bastante curiosa era obligar que todos los nomarcas enviaran por lo menos a uno de sus hijos a estudiar y a residir en la capital. Por un lado, era algo muy prestigioso, porque ahora estos jóvenes aristócratas de las provincias estudiaban junto con los hijos de la aristocracia capitalina, incluido al heredero del mismísimo faraón. Pero por otro lado, estos muchachos prácticamente jugaban el papel de rehenes de honor en la corte del faraón, teniendo a los hijos en Tebas. El faraón podría no preocuparse de sus padres. A nadie se le ocurriría sublevarse, ir en contra de la voluntad del faraón, teniendo a sus hijos ahí mismo en la corte. Pero tampoco descuidó la política exterior y a este faraón se le atribuye la construcción de Semna, una fortaleza muy curiosa en Nubia, al sur de la primera catarata, en la parte más estrecha del Valle del Nilo, donde, como podemos ver, las dos orillas del Nilo prácticamente se juntan. Hay testimonios de que este faraón, él mismo personalmente,
presenció la construcción de Semna y la inspeccionó, tal como podemos verla en esta imagen. Ahora la frontera sur de Egipto estaba más que segura. También entre los faraones de la 12ª dinastía aparece una mujer, la reina Sobekneferu o Neferu Sobek, literalmente la belleza de Dios Sobek, la primera reina faraón en la historia, la mujer que llevó la doble corona y gobernó el país oficialmente como faraón. Ella era hija del rey Amenemhat IV, aunque algunos también dicen que podría haber sido su hermana. Eso no es tan importante. Lo importante es que el rey Amenemhat IV había muerto sin dejar ningún heredero varón y la reina Sebekneferu gobernaba prácticamente sola. Ella sí tenía un hijo pequeño y precisamente utilizó, digamos, la presencia de este príncipe como el pretexto para no volver a casarse. Como podemos ver, era un paso diplomático, un paso, digamos, político muy sabio. Una reina soltera tenía más privilegios, más derechos que una reina casada. Y al juzgar por los documentos de aquella época, Sobekneferu gobernó mejor que muchos hombres. El hijo de esta reina, faraón Sebek-hotep, literalmente Sebek está satisfecho, se convirtió en el fundador de la nueva dinastía 13ª. Y ahora, dejando un poco a un lado a los faraones y a sus asuntos políticos, vamos a ver cuáles eran los auténticos logros de Egipto en aquel periodo medio. Aquí en este mapa podemos ver la esfera de la influencia de los faraones del Imperio Medio, que como podemos ver se extiende mucho más allá de los límites del Valle del Nilo, aunque no se puede hablar todavía de las verdaderas conquistas, pero sí Egipto se hizo conocer en el mundo y, como podemos ver, todas las rutas comerciales de aquella época muestran que el comercio en aquella época florecía. Los viajes al misterioso Pun, la tierra de los perfumes, ahora se realizan con bastante regularidad. También se fortalecen los vínculos comerciales con Asia a través de la península de Sinai y también nuevas expediciones penetran más al sur de las cataratas a las tierras de los nubios. En cuanto al desarrollo de la escritura, al desarrollo de la literatura, podemos decir que las mejores y las más famosas obras de la literatura egipcia, tales como la historia de Sinué, el cuento de los dos hermanos, la historia del marinero náufrago, la profecía de Neferté y muchas otras, fueron creados precisamente en el Imperio Medio. Cabe señalar que incluso en el Imperio Medio se conocen algunos faraones que también encontraban tiempo para escribir, para más que todo componer versos, más que todo de carácter filosófico religioso. Sin duda alguna, en el Imperio Medio, la literatura egipcia alcanza su apogeo. Y en cuanto al desarrollo del arte y de la arquitectura, podemos decir que aunque las construcciones del Imperio Medio son tal vez a primera vista no tan majestuosos, no tan impresionantes como las del Imperio Antiguo, pero sí sorprenden por su perfección, por la belleza de sus detalles, que incluso ahora, miles y miles de años después, impresionan a cualquier artista, a cualquier arquitecto moderno,
y podemos tan solo imaginar cómo se veían en aquella época cuando aún estaban frescos todos los colores, todas las estatuas y pinturas. Sin duda alguna, aunque los faraones del Imperio Medio no sufrían, si podemos decirle así, de la gigantomanía de sus antecesores, constructores de las pirámides y de la Gran Esfinge, pero prestaba una mayor importancia a la calidad y no al tamaño de sus construcciones. Sin duda, el Imperio Medio era una época brillante, pero lastimosamente también llegó a su fin. De los faraones de la 13ª dinastía no tenemos mucho que hablar porque esta dinastía no existió tanto tiempo como para llegar a la crisis y a la decadencia. Mientras el imperio o reino antiguo cayó víctima de disturbios internos, el Imperio Medio pereció, podemos decir así, no como víctima de una crisis política y dinástica, sino a la flor de la edad, presa de una invasión enemiga. Un pueblo nómada de Asia anterior, llamado Ixos, lo que puede ser traducido como reyes pastores, invadieron Egipto, destruyeron muchas ciudades y derrocaron a la 13ª dinastía. Los restos de la antigua aristocracia egipcia huyeron hacia el lejano sur, mientras la mayor parte del país, como podemos ver en este mapa, quedó en manos de los Ixos. ¿Quiénes eran aquellos Ixos? Aquí la historia no nos da mucha información. Muchos suponen que deberían ser tal vez ni siquiera una nación, sino como una especie de confederación, de aglomerado de tribus pastoras que hablaban diferentes idiomas, adoraban diferentes dioses, pero al parecer el dios más importante de los Ixos, cuyo nombre no se conoce con certeza, era un dios del desierto, a quien los egipcios asociaban con Set, su divinidad malvada de la destrucción y de la discordia. De ahí, como podemos ver, esta relación hacia los invasores y todo lo que habían traído consigo. Y puede surgir una pregunta: ¿cómo los Ixos, aquel aglomerado de tribus pastoras, cuyo nivel de desarrollo era mucho más bajo que el de los egipcios, han podido invadir y conquistar un país tan próspero que ya contaba con más de 1000 años de la historia? A veces un detalle aparentemente pequeño lo resuelve todo. Los Ixos trajeron a Egipto el caballo. El caballo, aquel animal domesticado en las estepas al norte del Mar Negro hace apenas unos 1000 años, han cambiado por completo la historia. Los egipcios que hemos conocido hasta el momento han tenido numerosos animales domésticos, pero el caballo, aquella bestia que traía consigo un carro de guerra, un arma hasta el momento desconocido en Egipto, les parecía un auténtico engendro de Set o de alguna otra divinidad malvada. Los egipcios simplemente se postraron ante los caballos. La infantería egipcia, tan valiente en su lucha contra los libios, contra los nubios, contra cualquier otro enemigo, no pudo contra los Ixos. Fue así como el caballo, aquel animal destacado en muchos aspectos, ha decidido la historia de Egipto por los próximos 200 años. 200 años, periodo que duró el dominio de los Ixos en el Valle del Nilo, época que había pasado a la historia como el segundo periodo intermedio. Pero de esto ya hablaremos en nuestra próxima charla.